Hola a todos, bienvenidos a Ciencia y Más. Hoy les voy a hablar sobre los hidrocarburos que son parte importante y están presentes en muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana. Y espero, haciendo un paréntesis, que todos les estén pasando muy bien, que traten de aprovechar el tiempo al máximo y que busquemos cosas divertidas y en qué cosas hacernos felices, ¿ok? ¿Qué son los hidrocarburos? Pues básicamente son compuestos que están constituidos por carbono e hidrógeno y hay dos tipos que son los alifáticos y los aromáticos. Dentro de los alifáticos, que es donde nos vamos a enfocar por ahora, están los alcanos, alquenos y alquinos. Entonces vamos a ver primero con los alcanos. Los alcanos, entonces, como ya lo decíamos, son hidrocarburos. Obviamente están formados entre carbonos e hidrógenos y estos constituyen o están formados o unidos entre sí a través de enlaces sencillos carbono-carbono. ¿Cuál es la fórmula general? Pues aquí la tenemos. La fórmula general de los alcanos es C a la N, H a la 2 por N más 2. C es carbono, H es hidrógeno. N corresponde o es el número de carbonos que tenemos en la molécula. Si por ejemplo, si yo tengo una molécula con 2 carbonos, ¿cuántos hidrógenos va a tener? Pues fácil, sustituyo y digo 2. Y como está multiplicando este 2 por N, entonces voy a sustituir por la cantidad de carbonos que tengo y como también es 2, entonces voy a poner 2 por 2, 4 y 4 más 2 es igual a 6. Así pues, este compuesto que tengo acá es el que corresponde a 2 carbonos con 6 hidrógenos que también podemos llamar etano. Ahora bien, hay muchas propiedades de los alcanos que nosotros podemos encontrar y en la bibliografía de esta presentación que yo les dejo está el sitio que es muy bueno en el que ustedes pueden encontrar información extra sobre por ejemplo, los usos, las propiedades físicas que tienen los alcanos. Y entonces, como aquí nos vamos a centrar en lo que es la nomenclatura, que es lo que es un poco más complicado que entender, entonces eso les queda a ustedes de tarea para que lo refuercen cuando terminemos de ver el video. Ahora bien, ¿cómo nombramos a los alcanos? Si ustedes se fijan, hay una terminación que se las remarca en rojo, que es común en todos estos alcanos. ¿Qué es la terminación ano? Pues una de las características principales de los alcanos, cómo nombrarlos, es que tienen la terminación ano. Ahora bien, entonces, las cadenas de carbonos tienen mucho que ver para nombrar los alcanos, porque dependiendo la cantidad de carbonos que tenga la cadena principal, entonces así va a ser el nombre. Así, por ejemplo, la cadena de un carbono se llama metano, la cadena de 2 carbonos se llama etano, la de 3 se llama propano, la de 4 se llama butano, la de 5 se llama pentano, y la de 6 se llama hexano, así sucesivamente. Esto va a ser muy importante a la hora de aprender a nombrarlos. Luego entonces vamos a aprender, por ejemplo, las formas en que pueden estar escritos los alcanos. Pueden estar con su fórmula condensada, que corresponde a tener CH3, CH2, ustedes observan este paréntesis acá, y el 6 que está aquí afuera. Pues bien, este 6 no está ahí de adorno, sino que indica que tenemos 6 veces CH2 aquí. Por lo tanto, entonces si tenemos un carbono más 6 carbonos aquí, tenemos 7 carbonos, más este otro carbono de acá, tenemos 8 carbonos. Por lo tanto, volvemos a la diapositiva anterior, la cadena de 8 carbonos se llama octano, así que este sería el octano. La fórmula molecular del octano es esta que está acá. Recuerden siempre que el 8 y el 18 van en más pequeños, en tamaño más reducido. La fórmula desarrollada es de esta forma, donde evidenciamos los enlaces y los hidrógenos, que lo constituyen. Luego entonces está la fórmula esquelética, que es cuando nosotros solamente indicamos con líneas. Aquí no indicamos
cuántos hidrógenos tiene, ya es como nosotros debemos saberlo. Cada vértice o cada final de una línea, por ejemplo, aquí tenemos un carbono, acá tenemos otro carbono, acá tenemos otro carbono, acá tenemos otro carbono. En cada vértice hay un carbono. Que no se nos olvide eso. Entonces aquí no señalamos dónde están específicamente los carbonos, dónde están los hidrógenos, pero ustedes tienen que aprender a interpretar estas estructuras. Luego entonces tenemos la nomenclatura IUPAC, que esta nomenclatura es bien importante porque es la forma de conocer a los alcanos de manera internacional. Entonces, para poder nombrar a través de nomenclatura IUPAC existen algunas reglas que son muy importantes que nosotros las manejemos. La primera y una de las más importantes es encontrar la cadena más larga de carbonos. Por ejemplo, aquí ustedes ya aprendieron que estas son las fórmulas esqueléticas. Entonces nosotros podemos contar las cadenas de carbono que hay. Por ejemplo, en este caso tenemos de este extremo a este extremo, de este extremo a este extremo y de este extremo a este extremo. ¿Sí? Entonces, si contamos la primera opción, decimos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 carbonos. Vamos a ver si tenemos una cadena más larga. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues la segunda opción es una cadena más larga. Pero vamos a ver la tercera opción por si acaso resulta ser más larga. Entonces nos dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y efectivamente entonces la tercera opción es la cadena más larga. Entonces en estos ejemplos la cadena más larga les aparece en color rojo. Y ustedes pueden observar, y aquí les dejo como notita, que la cadena más larga no siempre va a estar horizontal o no siempre va a estar vertical. Puede estar en diferentes maneras, como por ejemplo esta que está parte horizontal y parte vertical. Y así sucesivamente ustedes tienen que desarrollar la capacidad de poder visualizar todas las opciones de cadenas que tengamos en la nomenclatura IUPAC de alcanos. Bien, pasamos a la segunda regla. Y esta nos dice que nosotros vamos a nombrar a los sustituyentes recordando que la terminación ano de un sustituyente va a cambiar por la terminación ilo o il. Hasta ahorita pausemos ahí. Les voy a explicar qué es lo que sucede. Si se acuerdan, este es un sustituyente de un solo carbono, porque para el sustituyente no vamos a contar este y este carbono, no, solamente este. ¿Ok? Solamente este porque el carbono 2 es el que contiene este sustituyente. Entonces, si nos vamos a la lista de nombres, el alcano de un carbono se llamaba metano, pero la regla 2 me está diciendo que cuando está como sustituyente, la terminación ano va a cambiar por la terminación ilo o il. Entonces, si la cambiamos, ya no va a decir metano, va a decir metilo o metil. Entonces, nosotros aquí por eso vemos que está nombrándolo como un grupo metil. Aquí tenemos un sustituyente de 2 carbonos. Tiene 1, 2 carbonos y corresponde al de 2 carbonos que es el etano y como está como sustituyente entonces va a pasar a ser etil. Ahora bien, vean esta parte, el resto de la regla que le dice. Y el orden en que debe nombrarse es, primero, debes indicar el número de la cadena principal que contiene el sustituyente. Por ejemplo, acá, entonces nosotros nombramos y decimos 2. ¿Por qué? Porque el número de carbono en la cadena que contiene el sustituyente es el número 2. Entonces nosotros decimos que este es el 2, indicando la posición del carbono que lo contiene. Metil, que es el sustituyente, y luego el nombre de la cadena principal, como es de 5, va a ser el pentano. Y así sucesivamente acá. Ahora bien, ¿qué es lo que dice? Primero, entonces, tú debes darle la prioridad a los sustituyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este caso, usted debe asignarle el número más bajo al carbono que contiene el sustituyente. ¿Cuál es el carbono que contiene el sustituyente? Pues en el segundo ejemplo es este de acá. Entonces, ¿qué pasa si yo enumero desde acá? Digo 1, 2, 3, 4. Entonces, el sustituyente me va a quedar en el carbono 4.
Pero si yo enumero desde el otro extremo y digo 1, 2, 3, entonces el sustituyente me quedaría en el carbono 3 o en la posición 3. Lo que me conviene es darle la posición más baja, o sea, me conviene empezar a enumerar por el lado por donde le voy a dar el número más bajo, que es este de acá, porque 3 es menor que 4, ustedes lo saben. Entonces acá decimos que este va a ser el 3 para indicar que es el número de carbono en la cadena principal que contiene el sustituyente. Decimos 3, guión, entre número y letra va guión, etil, porque recordamos que el sustituyente es de 2 carbonos, y luego el nombre de la cadena principal, que es de 6 carbonos, que corresponde al hexano. Y así sucesivamente con los otros ejemplos. Bien, continuamos. La regla número 3 me dice que si hay varios sustituyentes, deben nombrarse en orden alfabético, indicando el número del carbono de la cadena principal en que se encuentran. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí asumamos que ya encontramos la cadena principal, que es la que siempre les aparece en rojo. Entonces, como ya tenemos la cadena principal, yo lo que siempre les sugiero a mis estudiantes es que encierren el sustituyente en un círculo y le pongan el nombre para que se les haga mucho más fácil. Entonces, así por ejemplo, este de acá sería el metil, ustedes le pueden poner el nombre. Y luego este de acá, como es de 2 carbonos, sería el etil. Este inicia con M, este con E. ¿Quién está primero en el abecedario? A, B, C, D, E. Entonces, ¿a quién vamos a nombrar primero? El etil. Entonces vamos a decir que el etil está en el carbono 4. Entonces vamos a poner 4, guión, el nombre del sustituyente, etil, guión, vamos con el siguiente sustituyente que es el metil, indicamos el carbono que lo contiene, decimos 3, metil, y luego el nombre de la cadena principal que es de 8 carbonos sería el octano. Y en este caso, entonces, aquí se los dejo como notita, como recordatorio, y es importante que ustedes recuerden esto, por favor, que cuando hay varios sustituyentes, entonces podemos utilizar los prefijos di, tri, tetra, penta, para indicar que hay varios del mismo grupo, y ya también señalamos las posiciones en las que se encuentran. Así, por ejemplo, en este caso de aquí, tenemos que la cadena principal es de 6 carbonos, pero si ustedes se fijan, en el carbono 2 y en el carbono 4 tenemos el mismo sustituyente, que es el sustituyente de un solo carbono, que es el grupo metil. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para indicarlo? Entonces, lo que vamos a hacer nada más es señalamos la posición que contiene este sustituyente, decimos 2, luego el del número 4, y miren, entre número y número va coma, guión, di para indicar que son 2, y luego metil para indicar que son grupos metil, los 2 que tenemos como sustituyente, y al final la cadena principal que es de 6, entonces es el 2,4-dimetil hexano. Recuerden, hexano porque el nombre de la cadena principal es de 6. Bien, continuamos con la regla número 4. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En la regla número 4 nos dice que si cuando numeramos la cadena por ambos extremos, el primer sustituyente queda en la misma posición. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este primer ejemplo, si nosotros vemos, si empezamos de este extremo, decimos 1, 2. Que el primer sustituyente que encontramos está en el carbono 2. Si empezamos de este extremo, 1, 2, también el primer sustituyente que encontramos está en el número 2. ¿Y qué es lo que pasa? No puedo asignarlo por orden alfabético porque ambos son iguales, entonces no puedo darles una prioridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me fijo en el siguiente sustituyente y establezco las posiciones o la numeración en función de este. ¿Qué tengo que hacer ahí? Buscarle la posición más baja o asignarle el número más bajo. Entonces voy a contar y digo 1, 2, 3, 4 de este extremo. Si yo inicio de este extremo acá, me va a quedar en el carbono 4.
pero por el contrario, si yo inicio desde el otro extremo, me queda en el carbono 3. Entonces, como yo le estoy dando prioridad a ese sustituyente, entonces yo voy a empezar a numerar desde este otro extremo y digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego entonces en el orden alfabético el etil está antes que los metiles, entonces indico la posición, digo 3, etil, guión 2 para indicar este grupo metil, coma 5 para este otro metil, guión di para indicar que son dos grupos metil y la terminación con la cadena principal que es de 6, que sería hexano. Luego entonces tenemos el siguiente ejercicio, que por ejemplo, esta es la regla número 5, que le dice, si al numerar por ambos extremos obtenemos dos sustituyentes en la misma posición por ambos lados, entonces asignamos prioridad por orden alfabético, como en este caso. Si empezamos por este extremo, decimos 1, 2. Nuestro primer sustituyente está en el número 2 y es el cloro. Por el otro extremo, entonces decimos 1, 2 y tenemos en el carbono 2 nuestro primer sustituyente y es el bromo. Entonces, si nos vamos al alfabeto, entonces decimos A, B y C. Bromo inicia con B y cloro inicia con C. Entonces en el alfabeto aquí encontramos primero al bromo, la B de bromo. Entonces vamos a asignarle la prioridad al bromo. Y de acuerdo al orden alfabético, recuerden. Entonces por eso empezamos de este extremo a numerar y entonces decimos que este va a ser el 2, bromo, porque ahí está el bromo. Luego señalamos la posición del siguiente sustituyente que es el 4, cloro, y luego el nombre de la cadena principal que es de 5, pentano. Bien, espero que estén entendiendo muy bien. Sé que esto resulta un poco complejo, pero no se preocupen, chicos, que si ustedes practican y se esfuerzan, por supuesto que pueden hacerlo. Miren, realmente la química orgánica, cuando ustedes logran entenderle, les va a gustar muchísimo. Tiene muy bonitas aplicaciones y ustedes las pueden leer en la dirección URL que les dejo al final, ¿sí? Ahora bien, la regla número 6 me dice lo siguiente. Si al numerar las cadenas resultan dos o más de igual longitud, entonces se toma la que nos deje la mayor cantidad de sustituyentes. Bien, aquí les puse un ejemplo. Si entre una cadena, si en una cadena de carbonos o en varias cadenas de carbonos, por ejemplo, digamos que tenga 3 cadenas de 6 carbonos iguales, entonces, pero la primera opción me deja un sustituyente, la segunda opción me deja 3 sustituyentes y la tercera opción me deja 4 sustituyentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo 3 opciones viables para trabajarlas, pero yo voy a elegir cuál, la opción que me dé más sustituyentes de todas las opciones que yo tengo. Entonces voy a tomar la opción 3, porque aunque esta es igual y me dejaba solo un sustituyente, pero no me sirve. Voy a darle prioridad a la cadena que me deja más sustituyentes. Bien, y aquí les dejo una imagen de algunos sustituyentes comunes que se utilizan muchísimo en la química orgánica y que es importante que ustedes los conozcan, que es el isopropilo, el terbutilo, el isobutilo y el secbutilo. Estos son muy importantes que ustedes los conozcan. Bien, y luego entonces les dejo algunos ejercicios con los que ustedes pueden practicar y si ustedes pueden comentarme o poner una imagen para preguntarme sobre los ejercicios o mostrarme los que lograron resolver, estaría más que encantada. Déjenme su comentario si tienen alguna duda al respecto. Yo voy a estar leyéndolos y voy a estar tratando de ayudarles y de apoyarles. Porque jóvenes, y aquí les dejo la bibliografía del sitio web donde les dije que pueden encontrar muchísima más información y es un muy buen sitio.